Antes de que Cristo viniese al mundo a darnos un nuevo pacto con mejores promesas, aboliendo el antiguo, estando vigente el antiguo pacto, estaba escrito en el último capítulo del libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Los dos últimos versículos, al final del libro de Eclesiastés, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, los secretos de los hombres. En Romanos capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo escribe: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Este anuncio de lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar, este anuncio será mostrado en el juicio. Y el mismo que estará sentado ahí, que fue el que fue crucificado en la cruz por nuestros pecados, les dirá: yo en la cruz morí por los pecados tuyos, y tú no lo creíste. No creíste en mi salvación. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, dice el apóstol Pablo, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, a mi anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, y así nos salvó el alma, nos dio la vida eterna, la inmortalidad. ¿Crees tú que Cristo murió por tus pecados? ¿Murió Cristo por los pecados tuyos? El evangelio dice que sí. La buena nueva de salvación, que hay que creer, en esto hay que creer para ser salvo del infierno, creer que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahora, Cristo fue sepultado y ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras, para justificar exclusivamente a lo que hemos creído, que a través de la muerte de Cristo por nuestros pecados, Cristo nos dio la inmortalidad, la vida eterna. En Romanos capítulo 4, versículo 25, dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado al día tercero para nuestra justificación. La justificación de los creyentes, de los incrédulos no. ¿Cómo lo va a justificar si no han creído? Y la justificación es por la fe. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fe en lo que hizo Cristo por nosotros. Yo doy fe que ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros, a mí me ha dado la inmortalidad, la vida eterna. Estoy seguro, tengo seguridad absoluta. La seguridad es la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Estás seguro tú de lo que te espera a ti después de morir? ¿Dónde irá para tu alma cuando tú mueras? Toda persona que conteste, no sé, esa persona no ha creído que Cristo le salvó cuando Cristo murió por sus pecados. Y eso es lo que le condena, no creer, no sus pecados, sino el no creer. Porque el no creer invalida a la persona, hace inválida esta salvación tan grande por la incredulidad del incrédulo. El incrédulo invalida para él mismo esta salvación tan grande, quedando el incrédulo expuesto a tener que ser él el que tenga que pagar él por sus propios pecados, porque los pecados no pueden quedar sin pagar. O la persona incrédula los paga él, o el creyente cree que se los pagó Cristo. Entonces, el creyente está creyendo la verdad, está haciendo la mejor inversión de su vida, está depositando su fe en el evangelio. Ahora, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, los secretos de los hombres. Espantoso. No hay que ir a ese juicio, ¿verdad? No tenemos que comparecer en un juicio ante Dios, ante un Dios infinitamente santo, en donde Él no perdona la rebelión. No hay ninguna otra manera en que un solo pecado cometido en esta vida física, temporal, indistintamente a los demás pecados que pudiéramos o no cometer, sea sentenciado ese pecado, sino con la muerte del alma. Entonces,
no nos conviene responder por nuestros pecados en un juicio, ¿verdad? Entonces vino Cristo. Hebreos 9, versículo 27 al 28, dice: y en la misma medida, así tal cual, como el hombre al morir tiene que ir al juicio, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, en vez de que yo al morir tenga que ir al infierno a esperar en tormento el juicio y responder yo por mis pecados, el que en ese juicio ocurrido en la cruz del Calvario respondió por mis pecados y por tus pecados fue Cristo, y la sentencia, la muerte del alma por los pecados, se aplicó sobre Cristo para que nunca más se aplicara sobre nosotros. Entonces tenemos Juan 5:24. Aquí está hablando el propio Señor Jesucristo en primera persona y lo está reafirmando 2 veces, diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ya no va a condenación, al lago de fuego, ya no va a juicio ante el gran trono blanco, a juicio ya no viene, no va a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, Cristo dijo: yo les doy vida eterna. Y en la cruz del Calvario exclamó el Señor, antes de morir, antes de entregar su espíritu: consumado es. Lo que yo les prometí, se las di, la vida eterna, está dada. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre ha enviado al Hijo. Y en 1 de Juan 5, versículos 10 al 12, leemos: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, bautismo espiritual. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Dios Hijo, el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, también lo prometió, diciendo: yo les doy vida eterna. Entonces, tanto Dios Hijo como Dios Padre, los dos, nos han dicho que nos han dado vida eterna. Juan 5:24, está hablando el Señor Jesucristo, aseverándolo 2 veces, diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo les doy vida eterna, y cree al que me envió, yo les he dado vida eterna, y esta vida está en mi Hijo, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ya no va a condenación, ha pasado de muerte a vida, por oír y creer lo que ya fue consumado en la cruz. No están tus obras de por medio. Cristo no está diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, y deja la tibieza, y vive una vida en santidad, y permanece cual pámpano en la vid para no ser cortado y echado al fuego, y cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder, etcétera, 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 tiene vida eterna. No. El Señor dice: el que oye y cree, tiene, porque la salvación fue consumada en la cruz. Tiene en el acto mismo vida eterna. En el acto es sellado de inmediato. Entra de inmediato Cristo en él y lo sella para vida eterna. Nunca más se pierde la salvación, porque es eterna, porque es inmortalidad. No es como dicen los pentecostales, que se pierde. Es inmortalidad. Esa es la vida eterna, que Cristo nos da, inmortalidad. De los pecados que uno comete en esta vida, de eso no será librado en cuanto a la consecuencia. O sea, no hay que pecar, porque el pecado trae severas consecuencias, angustia, sufrimiento, pero nunca más a los creyentes en Cristo, el infierno, el juicio ante el gran trono blanco, nunca más, el lago de fuego, nunca más. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, 2 de Corintios 5:19. ¿Y saben por qué? ¿Sabes por qué nuestro Señor Jesucristo no nos está tomando en cuenta a nosotros nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre? Porque nuestros pecados, todos, los asumió Cristo, los cargó Él,
para Él pagarlos en vez de nosotros. Porque si lo pagamos nosotros, ¿cómo lo pagamos nosotros? Lo pagamos con el infierno, el juicio y el lago de fuego. Pero al pagarlos Cristo, vamos gratis al cielo. O paga Cristo o pago yo. ¿Quién paga la cuenta de tus pecados?